Bueno, nosotros como bancada del Acuerdo Nacional siempre hemos dicho que la transparencia es el principal camino para lograr generar no solo confianza en el pueblo ecuatoriano sobre cualquier hecho que se pueda denunciar, sino por establecer un camino que nos permita estar tranquilos como ciudadanos sobre cuál fue el accionar o no de las diferentes autoridades en cualquier parte del Estado ecuatoriano. En ese sentido, nosotros vamos a respaldar el que se levante el sigilio de esta información en aras de garantizar la transparencia. Porque además yo creo que al pueblo ecuatoriano también le interesa conocer los nombres de los 9 asambleístas que están involucrados en la mafia albanesa, de conocer quiénes están sentados en estas curules mientras simplemente sonríen y la mafia sigue actuando en nuestro país. Así que en función de ello, si esto va a garantizar transparencia y va a generar procesos de depuración dentro del legislativo, fuera del legislativo, siempre será bienvenida. Y por ello nosotros respaldaremos en ese sentido este proceso. Si después de 60 días de fábula, de cuentos, no han conseguido pruebas, pueden levantar la información y también no las van a encontrar. Porque aquí el punto determinante es que no tienen las causales con las cuales se puede presentar el juicio político. Ahora dicen que es 1, 2 o 3, es que no saben quién es ponente, no saben si el jueves o el viernes, después dirán de que el viernes no era un día mediático, seguirá el lunes y así seguirán en ello. El punto es que no pueden tener al país en una zozobra en función de que van a presentar un juicio político. ¿Por qué? Porque nunca lo tuvieron. Las 46 firmas siempre estuvieron allí, la información también las tuvieron, las pruebas también existían, pero hasta ahora no presentan el juicio político. Y ahora lo que tienen son declaraciones donde uno dice que es el martes, otro dice que es el miércoles, otro dice que es el jueves, yo les puedo decir que es la próxima semana, y en función de eso, al final del día no llegan a nada. ¿Por qué? Porque no han logrado encontrar las pruebas. Si creen que levantando la información van a tener acceso de algo que ellos ya conocían, ¿por qué no se incluyó en el informe? ¿Por qué no se solicitó el levantamiento de la información antes de aprobar el informe de mentiras? Porque también saben que ahí no tienen nada. Creen que generar una noticia o un chisme mucho más fuerte va a ser algo grave. Pues que avancen, que hoy van a contar con nuestros votos. Esa es la posición personal de un legislador, el mismo que ha dicho que ha existido pactos para otras cosas, pactos para la Asamblea Nacional, pacto para que no se moleste, pacto para todo. Al parecer, quien busca el pacto pero nunca lo encuentran para conversar es a él. Nosotros no tenemos ningún pacto, lo hemos hecho desde el día 1 en la Asamblea Nacional, cuando decidimos no pactar con el correísmo en la Asamblea, cuando hemos tenido que enfrentar procesos de persecución, cuando aquí se ha constituido un proceso donde lo que se hace es alterar el trabajo del Ejecutivo desde el Legislativo. Así que pactos para ello, muy fácil es pararse a decirlo. Ahora que lo demuestre. Miren, la comisión que aprobó el informe de mentiras ya conoce esta información. Si ellos sabían que la información que estaba ahí es tan delicada para constituir el juicio político, ¿por qué lo hacen después de que ya se aprobó el informe? ¿Por qué durante el periodo que tenía la comisión no solicitó el levantamiento de información para que todo se conozca? El problema está en que se les cayó la información, se les cayó las supuestas pruebas, se les cayó en un informe que el país al final del día se dio cuenta que es una burla y que hoy no tienen las causales. No es que no se ponen de acuerdo en quién lo va a presentar, es que hoy no siquiera saben qué es lo que van a presentar. Si levantando eso creen que tienen la información para hacerlo, de nuevo, nosotros hoy vamos a votar a favor porque la transparencia debe ser el camino. No le tenemos miedo absolutamente a ello. Más bien miedo deberían tener algunos legisladores que están sentados ahí y que hoy el país va a conocer que son parte de una mafia. Ellos son los que deberían estar preocupados, los que no pueden dormir por la votación de hoy, los que hoy principalizaron alternos porque es que están enfermos, pero vemos que en sus redes sociales están en otras cosas. Entonces, ellos son los que están preocupados. Nosotros no, porque la transparencia en función de ellos es el camino. Y de nuevo, si siempre tuvieron la información, ¿por qué no levantaron esto antes de aprobar el informe? ¿Saben por qué? Porque no tienen absolutamente nada y ahora lo que necesitan es continuar con el show. Hemos escuchado los audios y aquí hay que decirle al pueblo ecuatoriano 3 cosas fundamentales. La primera, en los audios en ningún momento se dice que el presidente de la República ordenó el cierre de la investigación. Fue una decisión unilateral que tomaron estos efectivos que son los que le tienen que responder al país por qué lo hicieron. Segundo, el cierre no responde ni al gobierno ni a la policía, corresponde a un fiscal y a la orden de un juez de que eso proceda. Estamos en un país democrático donde hay independencia de autoridades, con lo cual el Ejecutivo nada tiene que ver con la Fiscalía y mucho menos con el sistema judicial. Así que en función de ello, más allá de los audios, las preguntas no deben ser disparadas hacia nosotros. Tienen que dar la cara a los que son responsables sobre esas decisiones que tomaron ellos.
de manera unilateral y que le expliquen al país por qué. Pero el presidente de la República en ningún instante ha dado ninguna orden ni ha sido partícipe de este proceso. Gracias. Para analizar eso tendría que conocer la bitácora. Vamos a levantar la información y en función de ello vamos a conocerla. Pero ya que estamos hablando de bitácoras, ¿por qué no solicitamos las bitácoras de la Asamblea Nacional para que vean cómo ingresaron aquí funcionarios el fin de semana cuando no pueden hacerlo? ¿Cómo ingresaron durante el informe funcionarios que son del Parlamento andino, que responden a la oficina de Virgilio Hernández, ingresaron a esta Asamblea Nacional? Y es más, les adelanto, en varias páginas consta Virgilio Hernández, parlamentario andino, en horarios de oficina que le corresponde estar en el Parlamento andino, en la Asamblea Nacional. ¿Y saben qué? No había ninguna agenda del Parlamento. Vamos a preguntarle a Contraloría qué piensa de eso.